Pascual Albanese, profesionalmente periodista, militante peronista desde la década del 70, y he trabajado en periodismo precisamente más o menos desde la misma época, habitualmente combinado esa militancia política con esa actividad profesional. He sido en algún momento también dirigente del gremio de prensa como parte de esa misma militancia política, y bueno, en la década del 90 tuve algunas responsabilidades de segundo nivel en la función pública, entre 1991 y 1994 particularmente en la Secretaría de Medios de Comunicación y la Presidencia, primero como jefe de gabinete y después como subsecretario de Comunicación Social. Posteriormente fui durante un tiempo director periodístico de la agencia Telam, quedé durante un periodo adicional como asesor del directorio de la agencia Telam hasta fines del 97, donde junto con Jorge Castro asumí como subsecretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia, cargo en el cual me desempeñé entre el 98 y el 10 de diciembre del 99. ¿Cómo fue su ingreso a la función pública en el 91? O sea, ¿cómo llegó usted al gobierno? Como me ha ocurrido muy habitualmente en mi vida, en este caso mi actividad política y mi actividad profesional han tenido un punto de encuentro. En principios de la década del 90 yo trabajaba como redactor político en el diario El Cronista Comercial, independientemente de que al mismo tiempo que tenía la militancia política en el peronismo que tenía desde entonces ya 20 años atrás. ¿En qué sector peronista? Peronista en realidad no era un peronista encuadrado desde el punto de vista de la historia política del peronismo, pero digamos en esta etapa identificado con el proyecto de Carlos Menem, sin haber sido menemista en la interna del 88, si esto ayuda a ubicar un poco. Director del Cronista en esa época se llamaba Raúl Bursaco. El subdirector del Cronista en esa época se llamaba Jorge Castro. Yo fui subsecretario de Medios de Comunicación entre el 91 y el 94, con Raúl Bursaco como secretario de Medios de Comunicación, y subsecretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia en el 98 y el 99 con Jorge Castro como secretario de Estado. Es decir, mi director de diario y mi subdirector de diario, por así decirlo, fueron mis respectivos secretarios de Estado durante esos dos periodos. ¿Y el ingreso a la función pública fue a partir de que ingresó Bursaco? Exactamente. Yo trabajaba en el Cronista Comercial, más en ese momento era delegado gremial del personal del periodístico del diario. Raúl asume Bursaco en abril del 91, justo unos días antes de la sanción de la ley de convertibilidad, como secretario de Estado, y yo, convocado por él en este caso, asumo como jefe de gabinete primero. No existía en ese momento la subsecretaría como estructura. Posteriormente, cuando se crea las subsecretarías, porque eran tres, asumo la de Comunicación Social. ¿Y su tarea inicialmente cuál era? Bueno, un jefe de gabinete en realidad es un poco de todo, en el sentido de que, digamos, tiene que asistir al secretario de Estado, en este caso a Bursaco, en el conjunto de la actividad relacionada con la Secretaría de Medios de Comunicación, sin un rol diferenciado y específico. Posteriormente, cuando se genera la estructura de la Secretaría, que es una fase 2, unos meses después, se crean tres subsecretarías dentro del área, una administrativa, una que se llama de prensa y otra que se llama de comunicación social. La administrativa va de suyo, cuál es su función. La de prensa tiene más que ver con la relación cotidiana con el periodismo, el funcionamiento del presidente con la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, el tema de las conferencias de prensa, los viajes, etc. La de comunicación social tenía que ver más, si se quiere, con la idea de un diseño de política de comunicación y de una política de medios de comunicación del gobierno y del Estado argentino. Yo estaba en esta segunda función, más allá de que conformábamos un equipo. Ahora, de esas dos funciones hay una gran diferencia entre una y otra, ¿no? Sin ninguna una duda. es la política de comunicación del gobierno, por decir así, cómo se comunica el gobierno, y otra cosa es
qué políticas hace el gobierno para los medios de comunicación. Son dos cosas distintas que en este caso estaban juxtapuestas en un organismo que era la Secretaría que se llamaba precisamente de Medios de Comunicación en esa época, no de Prensa y Difusión. Y dentro de una subsecretaría que era de Comunicación Social, efectivamente, como bien le señala la pregunta, estaban estas dos funciones que están diferenciadas. Tanto es así que, digamos, entre comillas, debajo mío, existían dos direcciones generales, una de Medios de Comunicación y otra de Comunicación Social, que tenían justamente la misión específica con respecto a ambos roles. Claro. Bueno, una pregunta más general sobre cómo veía usted el gobierno, digamos, al cual ingresaba, ¿no? O sea, en ese momento era un momento de consolidación, sí. Una etapa, bueno, había sido muy convulsionada, todavía no estaba claro que eso iba a ser exitoso, digamos. Principio del 91 todavía era muy probable que el gobierno fracasara en las elecciones parlamentarias. Hasta mediados de año las encuestas le daban bastante mal, digamos. ¿Cómo veía usted ese momento? Fue un momento, la verdad que fue un momento muy interesante. Creo que visto retrospectivamente debe haber sido el punto de inflexión del gobierno de Menem. Yo, tanto por mi militancia política como por mi trabajo profesional en el periodismo, creo que tenía una visión bastante aproximada al estado de situación y al desarrollo de los acontecimientos de la etapa de gobierno que había empezado en julio del 89 y de esos 20 accidentados meses que transcurrieron hasta abril del 91. En el momento en el cual, digamos, en lo personal, comienzo a ejercer, entre comillas, en la función pública, que para mí era una novedad y una cosa absolutamente desconocida, la sensación era que el gobierno empezaba a afirmarse. Por supuesto que, como pasa siempre, o por lo menos casi siempre en política, a veces es cuestión de creer o reventar. Es decir, ante una determinada idea de rumbo, uno puede pensar, esto va a andar, esto no va a andar. La sensación que yo tenía era que había una idea de rumbo y la sensación que yo tenía es que ese rumbo iba a andar. Afortunadamente, sobre todo para esa etapa, estamos hablando del periodo 91, 94, 95, esta sensación se ajustó a los acontecimientos y coincide exactamente, como señala la pregunta, con la evolución de la relación gobierno-opinión pública en ese periodo. Efectivamente, yo recuerdo que, digamos, la primera campaña de publicidad oficial importante en la cual me tocó participar, no como técnico, sino como opinador, fue precisamente la campaña de explicación de la ley de convertibilidad. Y detalle más que curioso es que digamos, la agencia que realizó la campaña era la agencia del actual secretario de Prensa y Difusión de la Presidencia, de Enrique Albizu. No en cuanto al diseño, sino en cuanto a la ejecución. El diseño era un grupo más amplio en el cual participaban distintos profesionales. Y digo, recuerdo esto porque esa campaña, no como campaña, sino marcó como hecho un reposicionamiento de la imagen pública del gobierno precisamente sobre la idea de que había un rumbo definido, en este caso un poco sintetizado en la convertibilidad como política y hasta como consigna. Sí. ¿Y cómo se armó esa campaña? ¿Me podés contar un poco cómo era la relación con Economía, con el ministro de Economía, que era, bueno, en ese momento ya... El Acabalo. Bueno, ahí, como siempre pasa, hay tejidos de relaciones personales que son, digamos, parainstitucionales y que muchas veces funcionan como elementos que aceitan las vinculaciones. En este caso muy específico, a mí me tocó la suerte de ser personalmente, y lo sigo siendo además, muy amigo de Guillermo Seita, que en ese momento era precisamente el jefe de gabinete de Cavallo, como lo había sido en la Cancillería antes. Un cuadro político del peronismo, no un economista ni un cordobés nacido en la cría de la Fundación Mediterránea, con el cual compartimos una cultura política común, códigos políticos comunes, muchos años de relaciones previas,
lo cual facilitó mucho digamos, el feeling, por así decirlo, entre, digamos, entre ambos organismos. La verdad que en mi caso no puedo sino reconocer que el equipo de Cavallo estaba integrado en general por gente muy brillante, con mayor capacidad de comprensión de la política de lo que desde afuera muchas veces se les atribuía. No eran animales políticos, pero no eran tecnócratas asexuados. Por eso, y esto se ve mucho cuando uno traba relación en cosas, en funciones como de elementos como una campaña de publicidad, en el sentido de hasta qué punto hay flexibilidad de parte del funcionario para poder decodificar un mensaje y traducirlo de una manera que no tenga que ver con los libros, sino con la capacidad de comprensión del ciudadano de a pie. Y en ese sentido creo que la gente de Cavallo esto lo ve bastante bien. Me acuerdo en particular de Pablo Rojo, porque tuvo algo que ver en estas conversaciones del actual gobernador de Córdoba, de Schiaretti, que era secretario de Industria en ese momento, y principalmente del papel de Guillermo Seita, que era un papel central desde el punto político ahí al lado de Cavallo, y de un muy buen funcionario, que de paso también muy amigo mío desde hace muchos años por razones profesionales y políticas, que se llama Adrián Gómez, que fue durante todo el periodo de Cavallo el vocero de él, ya sea en la Cancillería como después en el Ministerio de Economía. Ahora, y la idea desde el comienzo era que en esa campaña ¿no? se jugaba la suerte electoral del gobierno, digamos, la premisa era, sí, vamos a vender este rumbo y vamos a vender que el gobierno se juega en este rumbo y esa es la suerte verdad, digamos. No era esa la idea, porque todavía en realidad no existía, creo yo, en el conjunto del gobierno una fe de fanáticos acerca de que eso iba a tener el resultado que efectivamente tuvo después. La idea, en todo caso, era reposicionar al gobierno en la opinión pública y marcar la existencia de un rumbo. No necesariamente eso estaba pensado como el argumento principal de una campaña electoral. No estaba descartado que terminara haciéndolo, pero no estaba planteado de esa manera. Yo diría que recién avanzados 2 o 3 meses después, no me acuerdo cada fecha, fue en septiembre, creo, sí, recién yo diría en julio, digamos, es que en el avance de la campaña electoral propiamente dicha sobresalía el elemento del éxito de la convertibilidad, o mejor dicho, más que todo de la estabilidad económica, para ser exacto, como el centro de una campaña electoral. Inclusive en ese momento todavía era como que el peronismo estaba como digiriendo lo que Menem llamaba el giro copernicano, y desde el punto de vista político, para la dirigencia peronista, que era la que tenía que en todo caso ejecutar la campaña electoral, la argumentación económica no era una argumentación que le salía precisamente de su cultura política, por lo tanto no salía tan naturalmente. Me parece que digamos, el efecto fue un poco más retardado, que estamos hablando de diferencia de meses, ¿no? Y después sí, lo que se vendió más que todo fue un éxito, la idea de un éxito. Y en eso, además, en ese momento, porque ese segundo momento me parece que es como casi inesperado, digamos, por lo que yo recuerdo, la demanda de las provincias para que Menem fuera y Cavallo fuera a las provincias de campaña. Así es. No sé si usted recuerda. Sí, me acuerdo. Esto fue así en 91, fue más así en 93 todavía. Digo, porque en 91 fue así, pero en última instancia, entre abril y septiembre, fue muy poco tiempo. O sea que el nivel de asimilación por parte de la opinión pública del éxito del plan, yo diría que no digo que no tuviera cierto, que no existiera, pero era relativa. Yo diría que esto fue mucho más notorio 2 años después, en el cual efectivamente se notaba más esto. En el 92 se notó porque además hay un elemento importante. En 91, a diferencia del 93,
no solamente que había elección legislativa, sino que había elección de gobernadores. Entonces, sí, en algunos casos, porque también eso dependía de las características de las provincias, algunos candidatos demandaban, bueno, todos demandaban Menem, y algunos además demandaban Caballo. Me acuerdo, por ejemplo, el caso del gobernador de San Juan, de Escobar, pero no era así en general. Había una distinción entre un peronismo que todavía no había absorbido a Caballo. Exactamente, digamos, la sensación era que Caballo era un economista brillante que estaba cumpliendo una función y una etapa. No era la sensación de que Caballo y la convertibilidad eran lo que iba a terminar signando la década, como después ocurrió en realidad. Ahora, con respecto al otro costado, digamos, el tema de las políticas hacia los medios, sí. ¿no? O sea, ¿en qué consistía esa política ahora que los medios se habían privatizado? Digamos, ustedes tenían sí. una situación, digamos, completamente diferente a lo que había sido una secretaría sí. de esas características. Sí, es notable. Con porque, medios, ahora ya tenían. Sí, la verdad que la diferencia era notable desde el punto de vista de lo que se entiende por gestión, ¿no? Porque en el año 89, cuando asume Menem, el secretario de Prensa y Difusión, ahí se llamaba Prensa y Difusión, era Jorge Rashid, un médico gastroenterólogo, compañero, dirigente peronista, que había sido secretario de Prensa del Consejo Nacional del Partido Justicialista, sin un conocimiento específico del tema de comunicación, pero un hombre de la política con conocimiento político. Yo lo conocía bastante. Yo además, en este caso, claro, porque esto ayuda un poco a entender otras cosas después, tenía una relación personal que sigo manteniendo muy grande con alguien que durante esa época se desempeñaba como vocero presidencial, que era Humberto Toledo. Y yo no quería en ese momento ser funcionario, la verdad que no, esto lo del 91 vino después, no digo por obligación, pero como que fue madurando una decisión. En el 89 me sentía más cómodo trabajando en el diario y colaborando con el gobierno, y respaldándolo políticamente como parte de mi propia militancia política, y no me veía con el traje de funcionario. Pero con Rashid, durante el tiempo que estuvo, mantenía una relación cotidiana. Me causaba mucha gracia, lo recuerdo siempre, porque en los primeros meses, los canales se privatizan en noviembre del 89. Entre agosto y noviembre, yo recuerdo haber tenido de amigo, que no era funcionario, reuniones con el secretario de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación en la Casa de Gobierno, en la cual se conversaban temas como, por ejemplo, la firma de los contratos de los cachets de los artistas de un teleteatro de Canal 13. Y esas cosas llevaban mucho tiempo. Es decir, la gestión de Canal 13, de Canal 11, bueno, ATC siguió siendo siempre, era una cuestión que llevaba desde el punto de vista de la ocupación, yo diría tranquilamente el 90% de las neuronas del funcionariado de la Secretaría. Casi diría que huí despavorido de eso, más allá de mi buena relación personal con Jorge Rashid. 2 años después, yo aterrizo a la Casa de Gobierno y me encuentro con una secretaría en la cual ni siquiera había subsecretaría. Era como una oficina con un secretario y alguna gente. Bueno, por eso me da la pregunta. Esta segunda secretaría, en realidad, lo que tenía la característica de que era en ese aspecto la dirección de prensa. La relación clásica que puede tener no solo un presidente, cualquier funcionario, un ministro, con los medios de comunicación a través de un equipo de gente que regula ese vínculo. Con la enorme ventaja desde el punto de vista de los resultados y grandes dolores de cabeza desde el punto de vista del trabajo, de las características del presidente en cuestión, en el sentido de que Menem fue siempre inmanejable en todo sentido. Por lo tanto, era imposible imaginar que el presidente se sujetara a una cierta disciplina o a ciertos métodos, sino que más bien pasaba exactamente al revés. Era el equipo de prensa el que tenía que estar medio corriendo atrás. Es muy, no se llama gracioso, pero es el día y la noche entre la gestión Kirchner
y en este caso Kirchner matrimonio, y la gestión Menem, el vínculo personal entre el presidente y el periodismo. Menem era capaz, me acuerdo porque lo hizo una vez, llevado por Humberto Toledo, no llevado por Humberto Toledo, lo llevó a Humberto Toledo, de ir estaba yendo en auto de Olivos a la Casa de Gobierno, prenden a Radio Rivadavia, no sé, creo que era Carrizo, a la mañana, 8 de la mañana, iban por Libertador, atrás de Toledo con Menem en el auto. Menem le dice, Antonio, ¿cómo estás? Y que no lo vemos, ¿cuál es mi primera actividad? Tal cosa, pasemos por la radio. Doblaron iban por Libertador, doblaron por Pueyrredón, doblaron y Juncales, por ahí, bajaron y entraron a la radio. Exactamente. Esto no era frecuente, por supuesto que no era frecuente, pero tampoco era inusual. Entonces, era una época en la cual yo decía, en realidad no es que sea difícil saludar a Menem, es muy difícil no ser saludado por Menem, porque es un personaje que busca. Por eso es que el trabajo que yo no tuve, gracias a Dios, de tener que estar en el medio de la relación, era muy difícil porque Menem no le decía que no a nada ni a nadie. Entonces, de repente, uno se encontraba con que estaba esperando un periodista X de Clarín para conversar con el presidente, y el presidente estaba 20 minutos hablando por teléfono con una FM de Santiago del Estero, porque bueno, había un amigo que le dijo que, y ahí estaba hablando. Ahora, mi pregunta tenía que ver más con la política hacia los medios, en términos de, los medios se habían privatizado, ahora toda la discusión sobre el marco regulatorio se volvía muy compleja, sí. Y el gobierno introdujo una serie de cambios en la ley de radiodifusión, hubo una serie de idas y vueltas, de marcos regulatorios de radiodifusión, etcétera, etcétera, y da la sensación de que algunas de esas cosas pasaban por distintas oficinas al mismo tiempo. Entonces, quisiera saber, ¿cómo era la relación de ustedes con los medios? ¿Cómo era la política específica que trataban de llevar ustedes y la relación con las otras agencias del gobierno que tenían injerencia en el marco regulatorio o en el trato con los medios, ¿no? Eso era bastante descoordinado. Es decir, había un organismo que desde el punto de vista específico era central, que es el CONFER, que tenía autonomía con respecto a la Secretaría, dependía directamente del presidente, estaba a cargo de Leo Guizgu, que también es un compañero amigo mío de muchos años, pero que hacía absolutamente, entre comillas, su vida como interventor del CONFER. Había una participación muy fuerte en la relación con los grandes medios de la Secretaría General de la Presidencia, de Eduardo Bauzá, que tenía a su vez un pequeño equipo de colaboradores que lo asesoraban a él en relación a la política de medios. O sea que por lo menos yo diría que en torno a la Secretaría General de la Presidencia, Bauzá, en torno al CONFER y en torno a la Secretaría de Medios de Comunicación había por lo menos como tres, y esto es un resumen, como tres centros que de alguna manera tenían que trabajar coordinadamente, que no siempre lo hacían y que además no siempre coincidían en cuanto a los planteos a desarrollar. No hubo, durante por lo menos estos 3 años que yo estoy hablando, y diría por mi conocimiento tampoco después, una política homologada, que uno pudiera decir la política del gobierno es esta. Más bien creo que hubo un juego de ensayo-error permanente, en el cual los errores fueron bastantes, los ensayos fueron muchos y los errores fueron bastantes. En términos generales, digo, esto es casi una obviedad, pero es una obviedad que se desarrolló, era llevarse lo mejor posible, entre comillas, con los medios más importantes, y al mismo tiempo tratar en la medida de lo posible de alentar el surgimiento de medios alternativos a los más importantes. Esto quiere decir
siempre la relación del gobierno con el holding Clarín, sea con Menem, sea con Duhalde, sea con Kirchner, o antes con Alfonsín, es un tema central de cualquier política de medios. La idea era llevarse lo mejor posible. Ahora, esto a veces ocurría y a veces no ocurría. Al mismo tiempo, y esto también creo que de distinta forma ocurrió con Alfonsín, con Menem, no con Duhalde porque no tuvo tiempo, y también con Kirchner, la idea es tratar en lo posible de alentar el fortalecimiento de medios alternativos a los grandes medios. En el caso específico de esta época, ahora sí voy al periodo 91-94 y después un poquito más, yo diría, hubo sin ninguna duda aliento a que Marita Fortabat comprara la prensa, o que Carlos Espadones se hiciera cargo de La Razón. En realidad eran casi microemprendimientos, si uno lo mide en términos de la estructura general de medios de comunicación de la Argentina. Es decir, no constituían tampoco una modificación sustantiva del panorama general, eran como señales en todo caso. Estoy hablando ahora de los medios gráficos, y de alguna manera lo mismo se podía traducir esto en radio, no en televisión, porque la oferta de canales, por lo menos hablando de los metropolitanos, era muy limitada. El punto probablemente más crítico era la cuestión del ingreso o no ingreso del capital extranjero a los medios electrónicos, porque en realidad, y esto no ocurría solamente en el terreno de los medios de comunicación, sino en el conjunto del sistema económico de la Argentina, no había alternativa a los grandes grupos económicos dentro de las fronteras argentinas. Esto vale para los medios de comunicación o para X sectores industriales, por ejemplo. Entonces, la única forma de generar mecanismos de equilibrio frente a la concentración de medios, en el caso específico, acá hablamos de medios de comunicación, era abriendo el juego a los actores internacionales. Y esto fue una historia larga, muy poco debatida públicamente, que tuvo básicamente dos andariveles. La primera fue la formal, vinculada a proyectos de ley de radiodifusión, cuyo resultado fue virtualmente nulo, así como resultado se entiende la sanción de una ley de radiodifusión. Yo ya recuerdo lejanamente haber sido autor, como parte de la comisión correspondiente, de un proyecto que enviamos al Parlamento en el año 93. Ni bajo tortura en este momento estaría en condiciones de recordar demasiado las características de ese proyecto, porque en los 15 años que han pasado muchas cosas en relación a este tema de los medios. Pero sí me acuerdo que en esas discusiones que recuerdo que teníamos con representantes del sector privado, con ATA, con ARPA, Asociación de Teledifusoras Argentinas, Asociación de Difusoras Privadas Argentinas, el tema de la incorporación o no del capital extranjero era un punto central de la resistencia del sector privado en relación a cualquier proyecto de apertura del lado del gobierno. Diría que ahí había dos puntos de no ceder del lado empresario. Uno sigue estando, creo que los dos en realidad. Uno sigue estando, que era la negativa cerrada a que las cooperativas, que fue licenciatarias de servicios públicos, pudieran ser titulares de licencias de radiodifusión. Porque la idea del sector empresario era que esas cooperativas podían, tanto las eléctricas como las telefónicas, establecer condiciones no competitivas con los canales en sus zonas de influencia del interior de la Argentina. Y esto sigue siendo un tema de conflicto. Y la otra era justamente la posibilidad o no del acceso al capital extranjero, que recuerdo que desde una banda que iba del 30% al 49% como máximo,
se discutió largamente y en el proyecto que se envía al Parlamento figura el 30%. Como tope. Como tope. Ahora, pasó en el medio de todo esto, pasó una cosa enormemente curiosa, y que en realidad marcó mucho más lo que siguió en el terreno de los medios de comunicación que toda la discusión legal, o mejor dicho, que toda esta discusión legal. Y es que mientras tanto la Argentina avanzaba y el Ministerio de Economía avanzaba hacia los acuerdos de garantía de inversiones recíprocas con distintos países del mundo altamente desarrollado. En primer lugar, con Estados Unidos. Una disposición general de estos acuerdos era y es que las empresas del capital de ese país, a los efectos legales, eran consideradas como empresas locales por el gobierno argentino. Esto quería decir, por lo tanto, que una empresa norteamericana, en el caso del acuerdo de garantía de inversiones con Estados Unidos, tenía igualdad de derechos que una empresa argentina, a efectos de la legislación local. Eso fue suscrito, fue aprobado y ratificado por el Parlamento sin que, yo todavía no termino de entender, digo con sinceridad, pasados muchos años, sin que se armara una fuerte resistencia por parte de los sectores potencialmente damnificados, en particular por Clarín. Leí con mucha atención el libro, que me pareció muy interesante, que recomiendo para estudiar esta parte de la historia, de José Ignacio López sobre la vida de Mañeto, y esto no queda claro cómo le pasó un elefante por delante y no pasó nada. Pero lo cierto es que lo que pasó con Estados Unidos después pasó con otros países europeos, y resultó, aunque esto excede al periodo que estamos hablando en el sentido de la etapa mía personal de gestión 91-94, pero se va proyectando durante el resto de la década del 90, es a la luz de esta legislación que se produce el ingreso de Telefónica, la compra de Cablevisión primero por una empresa de cable norteamericana importante y así sucesivamente, por lo cual el supuesto tope del 30% que nunca fue aprobado fue suplido por el 100% a partir de estos acuerdos bilaterales de garantía de inversiones. Yo creo que esto fue en el fondo uno de los motivos centrales de, digamos, la puja subterránea entre el Grupo Clarín y el gobierno de Menem durante todo el periodo. Eso sí se entiende más, eso se entiende leyendo más el libro que menciono de José Ignacio López, que conoce el tema porque fue vocero presidencial de Alfonsín durante 6 años. Para volver un poco al origen, ¿no? del holding Clarín, porque los primeros, vos relatás desde el 91, digamos, pero hasta el 91 es que Clarín experimenta su gran... Ahí. Claro, su gran expansión, digamos, el momento en que ingresa al Canal 13. Eso fue en noviembre del 89 con Menem. Y las modificaciones a la ley de radiodifusión que permiten que suceda eso, ¿no? Que Clarín, en realidad, la derogación del artículo 45. Exactamente. Sí. ¿Vos recordás esas decisiones como decisiones polémicas dentro del gobierno? Vos no estabas, pero digamos, no. Estaba... No fueron polémicas porque estaban tomadas como parte de los compromisos políticos que se habían asumido en la campaña electoral y estaban asumidas internamente por el gobierno de esa manera. Por eso es que no se discutieron y se implementaron de inmediato. El tiempo en el cual se privatizaron los canales de televisión en la Argentina, en medio de un proceso hiperinflacionario inclusive, es un tiempo récord mundial, planetario. Sí. Pero vos hablas de compromisos con esas particulares empresas o compromisos... No, compromiso que Menem había asumido públicamente de derogar el artículo 45. Esto fue dicho por Menem en la campaña electoral, fue planteado por Menem en una conferencia especial que dio en Arepa durante la campaña electoral. O sea, no fue una sorpresa. Obvio resulta que Clarín era potencialmente el principal beneficiario de ese compromiso, pero no fue un compromiso bilateral con Clarín, fue
un compromiso asumido desde el candidato Menem hacia los medios periodísticos argentinos, hacia la prensa gráfica argentina, sí, en la campaña electoral. Y vos podrías decir entonces que lo que se estaba haciendo desde el 91, digamos, de crear otros actores, era un intento de corregir lo que se había ido demasiado lejos, digamos. De compensar. Sí. Sí. ¿Eso era consciente que había una necesidad de compensar lo muy lejos que se había ido en términos de concentración? En realidad todavía eso era más incipiente, digamos. Había distintas opiniones sobre esto, y distintos niveles de conciencia sobre la problemática que esto implicaba. En realidad estábamos hablando como los primeros meses de la convertibilidad hablábamos antes, sí, como el principio de algo cuyos efectos verdaderos se van viendo con el tiempo. Obvio resultaba que en algún punto iba a haber un desnivel y un cierto desequilibrio, y esto que estamos hablando efectivamente existía como conciencia, y la posibilidad de corregir ese desequilibrio sin ir atrás desde el punto de vista legal, sino, es decir, no, digamos, la idea era aquello de más competencia, no de más regulación, sino de más competencia. No se imaginaba prohibir la integración. No, no, yo recuerdo que medio en chiste y medio en serio. ¿Quiere que lo tenga? Sí. A mí me tocó en alguna oportunidad participar en una mesa redonda siendo secretario de Estado, que había una persona que conocía ahí, un abogado un poco joven, del Grupo Clarín, y había, digamos, 2 o 3 o 4 temas, medios de comunicación, concentración. No tenía que manejarse ahí con prudencia, obviamente uno es funcionario, pero era un lugar, no sé, si no era la Universidad Austral, un lugar parecido a ese, por lo menos, con un público calificado, y entonces no era para no decir nada, había que hablar, y expusimos los 3 o 4 y empiezan las preguntas. La primera pregunta me la tiran a mí diciendo algo así como: era un ataque brutal contra lo que había dicho la persona de Clarín, pero la pregunta era para mí. Entonces me tocó a mí, digamos, entre comillas, defender o explicar lo que había dicho la persona de Clarín, y me acuerdo que lo que dije en ese momento, que además lo que lo pensaba, es: nosotros tenemos una enorme admiración por el Grupo Clarín, por lo que ha sabido construir en la Argentina. Tenemos tanta admiración que nos gustaría que hubiera por lo menos 3, 4 o 5 grupos Clarín en la Argentina. La otra cosa que me llama la atención de lo que vos comentaste sobre la facilidad con que economía cambió lo que ustedes no podían cambiar, ¿no? Sí. O sea, que da la sensación de que eso era algo que pasaba en general, digamos, que economía tomaba una cantidad de iniciativas que iban afectando otras áreas de gobierno, sí, lo hacía con gran autonomía. Sí, así es. Ahora, con respecto a esto, ¿cómo era la relación específica sobre la Comisión de Comunicaciones? Porque existía una comisión ¿En el Congreso? En el Congreso, en la cual también da la sensación de que economía influía mucho más que ustedes o que sí, otras áreas del gobierno. Y por lo tanto, digamos, ellos decidían, bueno, cosas que afectaban lo que podía hacer Telefónica, Telecom sí, y la expansión de Telefónica y Telecom en áreas de comunicaciones, y eso le pasaba por arriba a todas las regulaciones, digamos. Sí. Yo diría lo siguiente: es cierto, en el caso particular nuestro y más particular mío, yo en realidad resultaba más beneficiado que perjudicado por esa situación, porque nosotros no podíamos conseguir determinadas cosas en relación a la idea de generar un espacio de equilibrio en materia de concentración de medios y la mayor apertura, y mientras tanto la topadora de Cavallo era capaz de conseguirlo a partir de algo que era absolutamente inasible para una Secretaría de Medios de Comunicación, como es un acuerdo de garantía de inversiones con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, esto yo creo que fue un elemento clave, no de la política de medios, sino de la política de reformas de la década del 90. Alberdi decía que lo que la Argentina tenía
que concertar eran tratados internacionales que convirtieran irreversibles determinadas políticas para que no fueran sujetas a las decisiones de los vaivenes de la Argentina. Yo creo que, digamos, en este sentido, el gobierno también fue muy alberdiano. Cavallo fue un excelente ejecutor de eso. Es decir, muchas cosas que no podían tal vez pasar por el tamiz de la política interna terminaron pasando a través de acuerdos internacionales celebrados pues, por Cavallo desde el Ministerio de Economía, que de alguna manera, es cierto, pasaban por encima de los organismos competentes del Estado argentino en varias materias, pero en algunos casos, como por ejemplo en este, favorecían las políticas que se empujaban, no las entorpecían. En otro lado, podría haber funcionarios que no estuvieran de acuerdo con esas políticas y hubiera un rumbo de colisión, digamos. Sí. Ahora, en relación específica a la comisión parlamentaria y a la regulación sobre áreas de comunicaciones, telefonía y demás, todas estas cosas. Olvidé de mencionar, como estás diciendo, pues yo dije el CONFER, dije la Secretaría General de la Presidencia, dije la Secretaría de Medios de Comunicación, a la Secretaría de Comunicaciones en la parte específica de la CNC, de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que tenía a su cargo la adjudicación de las frecuencias, que también en el tema de los medios electrónicos era un actor significativo. Que dependía de economía. Que dependía de economía. Públicos y pasó a economía. Exactamente. ¿Y quién estaba a cargo de...? Camerat era ¿Ya en el 91? Sí. A ver, me tocó uno antes, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, y enseguida Camerat. ¿Y cómo era la relación ustedes con la comisión? Era buena, pero había un problema. Con la Secretaría era buena, con la Comisión no tanto, porque la Comisión lo que regía era más bien una burocracia previa, en la CNC, que ellos tenían siempre la idea de que había que regular, porque claro, por eso son reguladores, en que, a ver, no podía ser que hubiera 17 canales de televisión en Salta porque el mercado no daba. Y yo le decía, ¿cuál es el problema nuestro? De que el mercado dé, que haya, nosotros habilitemos toda la máxima cantidad de frecuencias técnicamente disponibles y después se listarán, se agarrarán, no se agarrarán, les irá bien, les irá mal, pero nuestra obligación como Estado es aprovechar íntegramente el espacio radioeléctrico nacional. Y la actitud de la CNC era más bien, no, tenemos que hacer un plan nacional de frecuencias que tenga en cuenta las realidades locales, porque no puede ser de que en Córdoba haya 7 canales. En realidad lo que estaban defendiendo, sin sabiéndolo o no, eran los intereses de los comisionarios entonces existentes, porque obviamente para los canales de Córdoba, que eran 3, que hubiera 5 era un problema. O sea que ahí sí había, por ejemplo... ¿La CNC cómo se integraba, digamos? Eran funcionarios del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Comunicaciones. Lo que pasa es que ahí había todavía como capas geológicas, ¿no? Cosa que en la administración pública es frecuente. Se ve que no sé bien por qué, porque no es un tema con el cual yo me vaya ya obnubilado demasiado, pero se ve que ahí tardó en llegar la onda cabalista, por así decirlo, ¿no? ¿Y el ingreso de las telefónicas al negocio de las comunicaciones de contenidos, digamos? Y se dio por estos acuerdos de garantía de inversión. Fue posterior, además, ¿no? Yo no estaba en la Secretaría, pero sí, porque si no, digamos, si uno mira la ley de radiodifusión, diga, Telefónica no puede ser licenciataria de Cataluña de ninguna manera. ¿Por qué está? Por eso. Y así de seguido. Pero en ese momento no se imaginaba, digamos, eso como... Digamos, del lado de ustedes eso no estaba. Sí, se imaginaba perfectamente. Digo, se imaginaba en el sentido de que nosotros sabíamos que el equilibrio con los grupos nacionales implicaba la apertura de los grupos internacionales. Nosotros, como Secretaría de Medios de Comunicación, no teníamos fuerza como para pulsear esto más allá de un acuerdo que girara en torno a la cifra del 30% en nuestra titularidad del Parlamento. Pero que la topadora del Ministerio de Economía abriera vía acuerdos internacionales ese andarivel era coherente con esta política. No, pero mi pregunta iba dirigida a
las telefónicas ya eran un actor en ese tipo de negociaciones donde No. presionaban para que se subiera el 30. No era en absoluto. Yo creo era. que las telefónicas todavía estaban en una etapa muy previa. Estamos pensando que ellos en realidad estaban asumiendo todo su proceso de redimensionamiento de la red telefónica de la Argentina, estamos hablando de 91-94, o sea que yo creo que todo eso fue más adelante. Más adelante. Vos comentaste un poco sobre la campaña del 91, digamos, Sí. ¿no? No sé si hablaste ahí de Sí. bueno, matices en los grados de aproximación. Sí, claro, porque dependía de los candidatos y de las relaciones locales, porque vos pensás lo siguiente. ¿Cómo era, Sí. ¿Cómo era la relación con Dualde? La campaña esa del 91, digamos, Bueno, era fundamental, porque digamos, en realidad la campaña del 91.1, como siempre pasa en la Argentina, era la elección de la provincia de Buenos Aires y sobre todo ahí el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo te diría, desde el punto de vista estrictamente político, esto es un paréntesis pero que hace al tema, las dos cosas que nosotros, desde una Secretaría de Medios de Comunicación de Carlos Menem, más tuvimos que preocuparnos por cuidar, era la delación en primer lugar y la imagen de la delación en segundo lugar, con dos personas, con Menem Dualde y Menem Cavallo. O sea, casi diría, nuestro principal objetivo en materia de imagen de gobierno era mostrar una imagen de armonía, presidente, vicepresidente, primero y después gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero estamos hablando de presidente y vicepresidente en esta etapa, Ministerio de Economía. Para eso también vale lo mismo que yo te decía del tema este de Cavallo, las historias y las redes. Más fácil en el caso de Dualde, yo a Dualde lo conocía personalmente, había el equipo de comunicación de Dualde estaba y está integrado por amigos míos, Viverdi y otros. Yo inclusive más, en realidad en la campaña electoral del 89 colaboré bastante con el equipo de Dualde, me quería algunas cosas. Por lo tanto, digamos, desde el punto de vista de la gestión, la relación era fácil. Desde el punto de vista político, además, yo diría que ese fue probablemente el mejor momento, o no sé si el mejor, pero uno de los mejores momentos de la relación Menem-Dualde, porque, digamos, todos cumplían su objetivo. Menem se sacaba de encima un vicepresidente. Dualde ganaba la provincia de Buenos Aires. Menem ganaba con Dualde la provincia de Buenos Aires. Digamos que había, desde ese punto de vista, el juego de todos ganan. Por lo tanto, en ese proceso, en realidad fue todo violín, diría yo. Dualde siempre fue, listo, no es una crítica porque él fue el primero en reconocerlo, un mal candidato. Se demostró después en el 99, una figura poco carismática. Es decir, yo me acuerdo que a mí el que era ya en la campaña electoral, ya el ministro del Interior no era Mera Figueroa, que lo era en el momento que yo asumí la secretaría, sino que ya pasó a ser Manzano, que asumió un par de meses después a que nosotros asumiéramos la Secretaría de Medios de Comunicación. Yo me acuerdo en esa época, conversaciones con Manzano, que sí era realmente más director de campaña desde el punto de vista de la campaña electoral, y la aprehensión y la preocupación era, digamos, no la capacidad de Dualde, sino la imagen de Dualde, que era algo que había que contribuir a levantar. No creo que hayamos sido nosotros los que hicimos eso, creo que eso lo hizo el equipo de campaña de Dualde, lo hizo bien. ¿Y la campaña fue una campaña cabalista también, no? Mezcla cabalista peronista, cosa que en esa época hoy parecería más complicado, pero en esa época no era tan complicado, y además había una cosa fundamental que había sido el acuerdo Menem-Dualde Fondo del Conurbano, o sea, un compromiso de un fondo de reparación histórica del conurbano bonaerense, además del plan de convertibilidad, daba un mix bastante interesante de estabilidad económica y acción social. Y ese fondo era más algo que Cavallo tenía que proveer. Exactamente, pero fue el compromiso que Cavallo aceptó y que yo creo que, digamos, él sinceramente estaba de acuerdo, más allá de que le costara plata al Estado. Sí. Ahora, y después de la elección,
vos dirías que la consolidación del gobierno cambió las relaciones, la política que ustedes tenían que hacer de comunicación, resolvió los problemas? ¿Ustedes qué? Mejoró, sin ninguna duda. La verdad que, digamos, todo el periodo que va, por así decirlo, que justamente coincide con esa experiencia en la Secretaría de Medios, que para mí, por tanto, fue muy grata porque fue mucho menos problemática que para otra gente. Fue, digamos, un periodo de, digamos, de auge, digamos, del gobierno, de imagen del gobierno, con la conflictividad propia de cualquier acción del gobierno, por supuesto, pero, digamos, sin ninguna duda, digamos, medido con la vara de lo que pasó, por ejemplo, en otra etapa del segundo mandato, o con otros gobiernos, la verdad que el periodo 91, 94, 95 era un periodo relativamente sencillo para gestionarlo desde el punto de vista de la comunicación. Ahora, un par de episodios que me interesaría preguntarte si vos tenés un recuerdo particular de ellos. Uno es a fin del 92, cuando se produce una corrida cambiaria y Cavallo empieza a explorar la posibilidad de abandonar la convertibilidad, y hay un conflicto entre Menem y Cavallo alrededor de ese tema. Es noviembre del 92. No sé si vos recordás. La verdad, no lo registro. ¿Estás seguro que fue así? Te digo en serio. Bueno, es el relato que nosotros tenemos de algunos protagonistas, ¿no? Que hay un conflicto interno fuerte en el gobierno alrededor de qué hacer frente a esa corrida, y hay un conflicto entre ellos, ¿no? Eso, no solamente que no lo supe, no solamente que no lo viví, sino que nunca lo supe, y me llama la atención. Y la otra tema es el momento de la reelección y el conflicto con Duhalde alrededor de la reelección. Pacto de Olivos. Hasta el momento del Pacto de Olivos, digamos, ¿no? O sea, hay bueno, distintas versiones respecto de cuál era el compromiso que había asumido Menem con Duhalde respecto de su eventual candidatura en el 95, y cómo afectaba ese compromiso la posibilidad de la reelección y el acuerdo con Alfonsín. Mira, yo lo escuché a Carlos Menem en la campaña electoral decir que para hacer lo que se necesitaba hacer en la Argentina, él precisaba 2 mandatos presidenciales. Tanto es así que yo hacía el chiste en los primeros meses del gobierno de Menem, que era el primer tipo que con una elección se había autoelegido por 2 periodos. Es decir, en ningún momento puede haber habido ni por asomo un compromiso creíble entre Menem y Cavallo en relación a un eventual no segundo mandato. Es obvio y natural que en los términos de la Constitución del 53 no había reelección, en los términos de la situación política del peronismo, si el candidato presidencial no era Menem, era Cavallo, era Duhalde, que la especulación de Duhalde era, bueno, en 95 me toca a mí, y desde ese punto de vista, obviamente, para Duhalde tiene que haber sido, llamémosle, traumático, si en política se puede hablar de traumas, el hecho de que no haya sido de esa manera. Pero, digamos, en el fondo, yo creo que pocos personajes se debe conocer tanto como Menem y Cavallo, como Menem y Duhalde, perdón, otra vez. Que por lo tanto, que Duhalde no pensara que Menem iba a jugar la carta de la reelección era imposible. Podía pensar que tenía poca chance, eso es probable, porque realmente en su momento, digamos, visto desde ahora, parecía un juego de coser y cantar. En ese momento no era nada sencillo y había más apuestas por el no que por el sí. Creo que desde ese punto de vista es probable que Menem vaya, entre comillas, sorprendido y por lo tanto en esa medida defraudado a Duhalde en relación al tema de la reelección. Cuando se produce el Pacto de Olivos, diciembre del 93, digamos, ¿no? Sí, después de la elección del 93, bueno, el gobierno tiene gran éxito en presentar una elección que no había sido tan glamorosa, digamos, como un enorme éxito, digamos, ¿no? En realidad la elección había sido un poco peor que la del 91, pero se presentó como un éxito aún más fuerte. Lo que pasa es que es cierto que ha sido un poco peor, pero también es cierto que como era una elección legislativa, entonces era previsible que la elección del oficialismo no tuviera la misma densidad. Es decir, y además, en realidad creo que acá hubo un efecto boomerang,
y es que en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, que es donde generalmente se miden estas cosas, hubo una enorme campaña de acción psicológica y periodística tendiente a mostrar que Pieri era un candidato imbancable y que Freddy Storani, que era un hombre maravilloso, no podía perder frente a un impresentable. Yo me acuerdo de los programas de Grondona de aquella época, las encuestas telefónicas que se hacían, en las cuales ganaba Storani y perdía Pieri. Entonces, creo que paradójicamente no hubo mucho que hacer para vender como éxito esa elección, porque se había vendido desde la oposición una expectativa totalmente distinta en relación al resultado. Y creo que después vi una segunda cosa que casi nadie recuerda desde el punto de vista de la secuencia política, que para mí fue decisiva, y es cuando Menem larga el plebiscito. O sea, tras cartón de ganar la elección, Menem convoca la consulta popular. En ese momento, el radicalismo de Córdoba, Angelos, el radicalismo de Río Negro, Masachesi, y no me acuerdo cuál, pero más, pero en 3 provincias, no sé si en la Catamarca, aparecen o apoyando el sí o pidiendo la libertad de acción. La sensación era que podía llegar a salir el sí en la consulta popular y no el no, más allá de que Menem como el póker, no al ajedrez. Las encuestas no le daban muy bien. No estaba claro, no estaba claro. Pero al jugar a suerte o verdad la consulta popular, yo creo que, bueno, pequeño paréntesis, me dio una carótida que ayudó a esto. Fue mi día más terrible en la casa de gobierno, fue esa tarde, porque hay que estar ahí con un presidente internado que no sabe si vive o muere. Pero digamos, independientemente de eso, a la postre vivió y fue mejor, digamos, el episodio, políticamente estoy diciendo. Pero digamos, creo que llamémosle maniobra, jugada o bluff, sí, es lo mismo, de la consulta popular, colocó a Alfonsín ante una situación que en realidad él calculó bien, como suele calcular Alfonsín, y es, puedo perder todo, o puedo acordar y quedarme con las cosas que me interesan. Y creo que esta fue la raíz del pacto libre. ¿Vos te fuiste en qué momento de la Argentina? Agosto del 94, en realidad fue una vida de lo más pacífica, digamos. Yo fue paradisíaco, dice, porque Bursaco, que no es un hombre de la política, sabía que estas cosas duran un cierto tiempo y además ella tendría que estaba. Tenía una oferta de Unequian de volver a trabajar en el Grupo América, y entonces un día, hablando él con Menem, le dice eso, Menem dice, bueno, sí, pero no te vayas ahora. Entonces fijaron un plazo, dijeron, mira, nos vamos dentro de un mes, creo que el 25 de agosto. Entonces un día, que era 4 o 5 de agosto, viene Raúl, una de Ferro, me dice, bueno, prepárate, el 25 nos vamos. Y para hacer las cosas más naturales, el día 6 o 7, Raúl anuncia que el 25 se va. Una semana después, el gobierno anuncia que Guillermo Seita va como asesor de Bursaco, hacemos una especie de transición de esos días, más aún, yo me quedo, dejo de ser subsecretario, me quedo como asesor de Guillermo durante los primeros 20, 25 días de gestión, por así decirlo, y a partir de ahí me mudo a la agencia Atenas como director periodístico, septiembre de 94. Vamos, creo que se termina. Bien.